Sabemos que así ha sido, así es y así será. Por eso hoy extendemos nuestras manos, la bendecimos grandemente y que este año sea de gran bendición para ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bendiga a alguien que esté cerca de usted, atrás de usted. Bien, voy a ser breve hoy porque estamos hablando de temas guiados, amén. Y hemos dicho que Dios nos guía primeramente a través de ¿qué? De su palabra. Estamos en su palabra, es una de las maneras como Dios nos guía, ¿ok? Y habíamos motivado el domingo a que cada uno de nosotros pudiera compartir en intimidad un texto bíblico, compartir con Dios acerca, por ejemplo, del devocional, acerca de todas las cosas que uno puede estar viviendo en su vida y compartirlo a la luz de la palabra, porque cada cosa que usted vive tiene una respuesta en la Biblia, amén. Entonces quiero hoy tratar un tema que ya he tocado infinidad de veces y es cómo nos guía el Señor, amén. Cómo es la manera de guiarnos de Dios, ¿okay? Hay momentos en que hay predicadores, o yo también lo he hecho, que decimos Dios nos guía con amor, pero también a veces nos guía con dolor, con cuerdas de amor y con cuerdas de dolor, amén. Entonces no es que Dios nos haga sufrir, sino es que muchas veces los caminos y la dirección de Dios permite que no sea fácil, amén. No voy a decir la palabra difícil, porque no es difícil, permite que no sea tan fácil, amén. Entonces quiero citar Éxodo capítulo 13, verso 17. Éxodo 13, verso 17. Todos conocemos esta historia en la Biblia y creo que no hay un mayor ejemplo si no citamos al pueblo de Israel. El domingo tocamos la manera como Dios guía individualmente a una persona. Ahora cómo Dios guía corporativamente a una nación. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, ¿ok? Eso tiene contexto, esa frase. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, ¿ok? Porque esto empalma con lo que hablamos el domingo, ¿cierto? Y las señales con las cuales Dios respaldó a Moisés para que por fin Faraón los dejara libre. Y dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Todos reconocemos quiénes eran los filisteos, ¿cierto? Reconocemos que en ellos había un espíritu contrario a los de Israel, amén. Eran enemigos, o sea, declarados de la nación de Dios. Y dice, Dios no los guió, lo repito, por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, amén. O sea, si ellos tomaban el camino de los filisteos, la tierra prometida estaba ¿qué? A una cuadra de distancia, ¿ok? Ahora todo el mundo va a buscar todas las versiones a ver si dice una cuadra. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mire la profundidad de esa palabra. ¿Cómo guía Dios? Dios guía con sabiduría. Amén. Te recuerdo que Dios tiene tres cualidades: omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Ok? La omnisciencia es la capacidad que tiene Dios de saber qué es lo que va a pasar anticipadamente. En otras palabras, la sabiduría de Dios le permite, o la omnisciencia de Dios le permite a Dios tomar decisiones con respecto a nuestra vida de manera anticipada, antes de que sucedan cosas o que ocurran eventos desafortunados en nosotros. Amén. Entonces Dios se toma el derecho, escúchame bien, de actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque es una de las formas en que Dios nos va a guiar, ¿ok? ¿Para qué te digo esto? Para que te acostumbres, para que entiendas
que de alguna forma tú vas a decir en algún momento mientras estés en intimidad con Dios: Señor, pero si estaba cerca el trabajo, Señor, estaba cerca el ascenso, Señor, pero estaba así de cerca de que las cosas comenzaran a cambiar para mi vida, y de algún momento como que se desviaron, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿No te ha pasado así? Que ibas por el camino corto y veías que las señales y las evidencias de que Dios estaba metiendo su mano estaban ahí, y estabas viendo los cambios, y estabas viendo la manera como Dios transformaba a las personas que te rodean, la manera como Dios cambiaba a tus hijos, la manera como Dios de pronto te hacía ilusionar con un ascenso, con un nuevo trabajo, con una nueva puerta para tu vida, ¿cierto? Pero de pronto el camino corto tomó un sentido diferente y Dios comenzó a tomar el camino largo. Amén, amén. El camino de la espera, el camino de los procesos, el camino en donde los tiempos parece que no tuvieran un punto final. Amén. Un camino en donde tal vez no vas a ver señales buenas y donde no vas a ver evidencia de que Dios, escúchame bien, tomó el control del asunto, sino por el contrario vas a creer como que a Dios se le salió de las manos el plan que tiene con tu vida. Amén. Te repito Éxodo capítulo 13, verso 16, porque contiene todo lo que te acabo de decir. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. Tú sabes que esa frase tiene un contexto del cual hablamos hace 2 servicios atrás. Un contexto que no fue fácil ni para Israel y mucho menos para Moisés. Tú sabes lo difícil que fue convencer a Faraón para que dejara ir a Israel. Tú sabes que esa negociación no fue en una sola visita, ¿ok? No fue que Faraón dijo, bueno, arranque, no. Es que le dijo, primero te puedes ir con las mujeres, pero después le dijo, te puedes ir con los animales, pero dejas a las mujeres y a los niños. Después dijo, te llevas a los animales, pero dejas a las mujeres. Y, o sea, hubo una negociación muy difícil, amén. Por eso esta versión dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, o sea, no fue fácil el comienzo. Por eso es que yo siempre, cuando leo la Biblia, me encuentro que todos aquellos que alcanzaron grandes cosas en la palabra siempre comenzaron por un tiempo de desierto. Siempre el inicio fue un tiempo de proceso. Amén. No fue fácil para ninguno, ¿ok? ¿Sabe? Y si la Biblia, y si Pablo dice que las cosas antiguas están escritas para que aprendamos de ellas, entonces yo tengo que aprender del contexto con el cual Dios trató con Israel, porque ese también puede ser el mismo contexto. Amén. No es el contexto del antiguo pacto, estamos hablando del carácter de Dios y la manera como Dios trata. Estamos hablando de la divinidad de Dios. Cuando dice que eres el mismo ayer, hoy y siempre, te está diciendo, está trasladando el Dios del antiguo pacto al Dios del nuevo pacto. ¿O tú crees que es casualidad que Pablo citó el antiguo pacto y citó las cosas que pasaron anteriormente? No, es para que aprendamos de ellas. ¿Me dicen amén, iglesia? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, claro, la gran libertad. Era un tiempo de victoria, amén. Era un tiempo de celebración. Pero ¿qué pasa cuando uno en la vida práctica se encuentra con esto? Cuando llegan las grandes oportunidades, donde llegan las grandes noticias, y después de eso tú piensas que las cosas se van a emparejar y que Dios tiene el control absoluto y de ahí para adelante la gloria es lo que te espera a ti, a tu familia y a los tuyos, amén. Pero dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Hasta ahí entiendo que Dios tenía razón, ¿cierto? Porque obviamente se iban a encontrar con un pueblo más fortalecido que ellos, amén. Un pueblo que estaba acostumbrado a la guerra. Ellos venían ¿de dónde? De ser esclavos 400 años, amén. O sea, en la mente de ellos decían, yo soy un esclavo, yo no soy un guerrero, amén.
yo nací para perder, para cargar ladrillos, para cargar cemento, para construir un imperio. Yo no nací para la guerra. Eso era la mentalidad de ellos. Créeme lo que así era. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia lo confirma. Cuando iban en el desierto, camino a la tierra prometida, después de estos episodios, ellos le dijeron a Moisés que extrañaban Egipto. Amén. O sea, su mentalidad era egipcia, no israelita. Era una mentalidad de servidumbre. Y Dios sabía eso. Amén. Y Dios conoce más que nadie en nuestro corazón. Dios sabe si somos fuertes o somos débiles. Dios sabe si vamos a tener temor o vamos a tener valor. Dios sabe si lo que nos encontremos más adelante nos va a apartar o nos va a anclar más a Él. Me dice amén. Dios conoce si ese hombre o si esa persona te va a terminar tirando tu ministerio. Me dice amén. O derrumbando tus sueños. A eso es lo que me refiero, ¿cierto? Amén. Y uno se alegra cuando esas cosas comienzan a aparecer en nuestra vida. Pero tú no sabes qué representa eso delante de los propósitos de Dios. Amén. Dios sabía que los filisteos podían acabar con Israel. ¿Y qué dice la palabra? Dice que la tierra prometida estaba cerca. Entonces, según nosotros o según lo que pues deseamos, Dios nos tenía que guiar por encima de los filisteos. Y Dios podía derrumbar a los filisteos con un solo movimiento de su mano. Me dice amén. Enviar un juicio y quitar a los filisteos del camino y que Israel entrara a la tierra prometida que estaba cerca. Pero Dios no nos guía de esa manera. Esa es la manera como usted y yo pensamos o queremos que Dios haga la cosa. Amén. Que Dios nos dé la puerta, que Dios haga el milagro, que Dios, porque está tan cerca de nosotros que Dios lo puede hacer rápido. Pero a veces puede estar cerca, pero nos puede perjudicar. Amén. A veces la persona que a ti te gusta puede estar cerca, pero te puede hacer daño. A veces el empleo que tú sueñas en tu corazón, lo has visto, pasas por ese lugar o pasas por esa oficina, o la promoción que quieres está cerca de ti, la puedes oler cada mañana cuando entras a la empresa. Y tal vez en tu corazón hay un deseo de estar en ese lugar sentado, porque a eso nos ha llamado Dios, a cosas grandes. Pero tal vez, escúchame bien, no es el momento para que esas cosas lleguen a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Sabes? Aquí lo dice. Porque dijo Dios, no lo dices tú. Porque no lo dice Isaac, porque no lo dice Benjamín, porque no lo dice Carlos, porque no lo dice Karen. No, porque dijo Dios. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Amén. Hay cosas que su empaque parece bueno. Amén. Pero las consecuencias tal vez de nosotros querer estar en esos escenarios o en esos lugares o con esas personas pueden hacernos más daño que el beneficio que podamos obtener cuando las poseemos. Amén. ¿Sabes qué dijo Dios? Para que no se arrepientan cuando el pueblo vea la guerra y se vuelvan a Egipto. O sea, las consecuencias iban a ser desastrosas. Entonces, cuando Dios te guía con su sabiduría. Amén. Te guía con entendimiento. Te guía con conocimiento de causa. Te guía conociendo tu corazón. Amén. Porque Dios sabía que el pueblo se iba a querer volver a Egipto. Amén. Dios conocía su corazón. Y Dios sabía que los filisteos iban a acabar con ellos, hermano. Y Dios sabe perfectamente que hay cosas que tú no puedes aguantar una más que te suceda, porque sabes que te puedes decepcionar de este camino, porque sabes que te puedes ir de la iglesia, porque ya no aguantas más, que vas a tirar la toalla, porque Dios sabe que un conflicto más te puede hacer ir de tu casa, un conflicto más te puede separar de tu esposo o de tu esposa, un conflicto más o una situación más en el lugar de trabajo puede provocar una renuncia de parte tuya. Me dice amén. ¿Sabes? Por eso hay cosas que en nuestra vida no se dan cuando uno quiere, sino sencillo. Es más, algunas ni se van a dar.
Dios no los guió por el camino que estaba cerca. No se dio nunca, hermano. Jamás. Hay cosas que no se van a dar porque sencillamente no se alinean al propósito de Dios. Amén. No se alinean, hermano. Pastor, pero tengo que dejar de soñar. No tienes que dejar de soñar. Amén. Tienes que pedirle a Dios que te muestre qué es lo que Él quiere con tu vida. Que te guíe como Él solamente sabe hacerlo. Nosotros a veces no tenemos idea de qué es lo que nos vamos a encontrar el día de mañana. Estamos orando y estamos pisando y colocando manos sobre cosas. Es cierto que la Biblia nos llama a eso, pero sobre cosas que nos pueden hacer daño y nos pueden provocar una tragedia mayor. Amén. ¿Sabes? Volver a Egipto era volver al sistema del mundo. Hay cosas que pueden arruinar tu relación con el Señor. Amén. Hay cosas que te van a poner en las manos del enemigo. Faraón tipifica a Satanás. Hay cosas que él quiere que tú decidas, amén, para que tú vuelvas a las manos de él, para él desarrollar sus planes que también los tiene con cada uno de nosotros, amén. ¿Sabes? Es que tú te levantas cada día con Dios, pero también con la amenaza de que las tinieblas quieren destruir tu dirección, tu camino y los planes que Dios tiene contigo, amén. ¿Sabes? Dios nos guía cuando nos protege de nuestros enemigos, amén. ¿Sabe? Hay cosas que usted hubiese experimentado o hubiese vivido en su vida si Dios no estuviera presente. ¿Sabe? Dios nos ha librado de tremendas tragedias y ni siquiera tú lo sabes. Israel ni siquiera tenía idea de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios le estaba haciendo un bien y ellos pensaban que Dios le estaba haciendo un mal. Pero cuando tú lees la historia, tú te das cuenta que las consecuencias de la decisión de ellos iba a ser mala, pero de la decisión de Dios, al final la Biblia nos muestra que conquistaron la tierra que Dios tenía para ellos. Pero en medio de eso y de esa sabiduría, Dios los protegía de todos los enemigos que usted y yo no vemos. Ellos ni siquiera sabían dónde estaban ubicados. Ellos caminaron para donde Dios les dijo, para donde Moisés los guió, pero ni siquiera sabían que a kilómetros se encontraban pueblos enemigos, amén, que querían lo que Dios les iba a entregar a Israel. Ellos ni tenían ni idea, amén. Dios los protegió de cosas que ellos nunca iban a percibir. ¿Sabes? Cuando tú te dejas guiar por el Señor, cuando tú conoces la palabra, tú sabes qué es lo que te va a doler y tú sabes qué es lo que no te debe doler. Amén. Porque a veces nos duelen aquellas cosas que no merecen tus lágrimas, que no merecen tus lamentos. Me dice amén. Que no merecen tal vez tus oraciones, porque eso te va a hacer daño. Me dice amén, iglesia. Dios nos protege de enemigos que no vemos. Y usted no sabe ni siquiera a qué me estoy refiriendo, porque estoy hablando de cosas que no vemos, amén, de personas que se pueden de alguna forma meter en nuestro camino, de voces, escúchame bien, que Dios no ha permitido que tú escuches, porque si tal vez las escucharas y supieras de quién vienen, te harían daño y dañarían tu corazón, amén. ¿Sabes? Dios nos ha evitado a veces estar en posiciones o en trabajos mejores de lo que estamos hoy en día, a percibir un menor sueldo y no ganar tal vez cifras mayores que a nuestra derecha. ¿Sabe por qué? Porque eso terminaría dañando nuestro corazón, amén. ¿Sabe? Hay cosas por las cuales no tengo que seguir llorando y seguirme lamentando, porque seguramente, ¿sabe? Dios te sacó del camino corto y te colocó en el camino ancho, amén, en el camino largo. Me dice amén, iglesia, porque tal vez Dios te va a dar mucho más de lo que ibas a recibir en el camino corto, pero necesitas entrar y ver unas cuantas materias que solamente en la universidad de la fe se pueden ver, amén. ¿Alguien diga amén? Dios te protege de cosas que tú no ves. Y a veces tú dices, Señor, pero me cerraron la puerta. No, eso lo ves en tu corazón. ¿Sabes?
Pero en la manera como Dios ve las cosas, Dios te está diciendo, mijo, o sea, si no te la cerraba, ibas a entrar por ahí. No ibas a escucharme, no ibas a atenderme, no le ibas a pedir consejería al pastor, no ibas a hablar con la pastora, no ibas a hablar con tu mentor, con tu líder. Amén. Por eso la cerré y boté la llave para que no se te abriera. Amén. Porque tengo una mejor para tu vida. Amén. Dice amén. Dios nos protege de cosas que no vemos. Amén. Y tú piensas, este era el empleo que yo necesitaba. Este era mi momento y tú ni sabes qué iba a pasar. Amén. Pero por cuanto Dios sabe y va mucho más allá de la jornada que tú y yo vivimos el día de hoy, Dios sabe lo que va a pasar. Amén. Dios nos protege de enemigos que no vemos. Amén. El camino largo a veces es más seguro. Dígaselo a alguien. El camino largo es más seguro. Amén. Dios sabía que los filisteos vivían en medio de ese camino. ¿Me dice amén? Y sabía que su pueblo no estaba preparado para enfrentarse. Pero a pesar de eso, Dios no retiró sus promesas. Amén. Y los guió por un camino en donde iban a ver la victoria. Dios nos recuerda la fidelidad que nunca vamos a olvidar. Amén. Éxodo capítulo 13, verso 19. Éxodo 13, verso 19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Amén. ¿Sabe? Mostraba las palabras de José la fidelidad de un Dios de los antepasados de Israel. Amén. ¿Y qué quería José con sus palabras transmitir en la actualidad de Israel, en el momento que ellos salieron de Egipto? Transmitir una confianza, y era de que Dios era un Dios fiel. Amén. Escúcheme bien. Dios nos recuerda la fidelidad que nunca podemos olvidar. ¿Ok? Y es cierto que hay cosas que en el día de hoy nos distraen. Y hay cosas que afanan nuestro corazón que de alguna forma pues esconden en nuestros pensamientos y en nuestra vida a veces las cosas grandes que Dios ha hecho. Me dice a mí eso porque, ¿sabe? Y de alguna forma yo también he caído en ese escenario de olvidarme y de dudar de lo que estoy persiguiendo el día de hoy, porque sencillamente deseo tanto conseguir lo de hoy que me olvido que Dios ha sido fiel el día de ayer con mi vida. Amén. ¿Sabe? Y eso es lo que me va a sostener el día de hoy. El que Dios ya lo logró, el que Dios ya lo hizo, el que Dios ya abrió, el que Dios lo hizo por mí, el que Dios me defendió, el que Dios habló por mí, me dice amén, el que Dios me dio la gracia y favor para lograr lo que hoy yo puedo o quiero alcanzar, me dice amén. ¿Sabe? El no olvidar la fidelidad pasada te ayudará a conquistar grandes victorias el día de hoy y el día de mañana. ¿Me dice amén, iglesia? Y por último, Dios nos conduce con una dirección que no podemos explicar nunca. Amén. Jamás vamos a poder entender y explicar la dirección de Dios. ¿Sabes? Si Moisés se hubiese puesto a explicarle y a darle tal vez detalles de lo que te acabo de leer, de por qué Dios no lo metió por el camino de Faraón, porque era el más sed, no lo iban a entender. Dios sencillamente tomó la decisión. Dios, entiendo yo por esta palabra, que el Señor no se va a poner a explicarme y no va a bajar a mi cuarto y me va a decir: amado pastor Benjamín, yo te amo mucho, pero quiero que sepas que no te voy a guiar por el camino cerca. Quiero que sepas que ese trabajo no es para ti. Dios no te va a decepcionar de esa manera y te va a bajar el ánimo de esa manera, porque su naturaleza es buena, es agradable y es perfecta. Dios sencillamente actúa.
Amén. O sea, Dios no va a colocarte el micrófono y pedirte qué opinas, Lini, qué opinas, María Elena. O sea, ¿quieres o no quieres? O sea, ¿quieres que te tiren a un pozo o no quieres? ¿Quieres? O sea, yo sé que te prometí ser gobernador de Egipto, pero ¿quieres servir y ser esclavo de Potifar? Dios no va a permitir eso. ¿Quieres pasar por una tremenda prueba? ¿Quieres enfermarte unos cuantos años para glorificar mi nombre? De aquí a 5 años tú vas a estar dando. Nadie va a decir que sí, que se quiere enfermar. ¿Quieres un tiempo de escasez sin empleo durante estos 7 años de vaca flaca para que testifique cuando después en el 8º año te dé el tremendo? Nadie va a aceptar eso. Dios, por lo tanto, no nos va a anunciar esas cosas porque no las vamos a entender. Por eso su dirección es inexplicable, hermano. Amén. O sea, no se puede explicar. O sea, sencillamente uno lo que tiene es que disfrutar del proceso. Amén. Si te sale una que otra lágrima, sécatelas, hermano. Sécatelas, porque por ahí en Ísimo venden 3 en 5,000. Escúchame bien, para secarte las lágrimas, ¿sabes? Y te lo dice uno que se secó bastante las lágrimas, pero que al pasar de los años he entendido que las lágrimas no mueven a Dios. Me dice amén, porque si no yo estuviese ya con tremendas de cosas en mi vida y cosas que aún deseo que no he recibido, todavía estoy clamando, pero de una manera diferente, entendiendo que los caminos de Dios, o sea, uno no los puede explicar y uno no los puede entender. Dígame alguien aquí, ¿quién puede entender que una nube y una columna de nube y una columna de fuego iban a guiar a una nación de día y de noche? Y fuera de eso los iba a proteger del pueblo que estaba en enemistad con ellos para ese tiempo. O sea, eso es algo inexplicable. O sea, yo no entiendo eso. Yo a veces me meto en la película y estos tipos marchaban por un desierto, por un camino, sin ver una tierra, sin ver nada. Y una columna de fuego aparecía en las noches. Y una columna de frío, de una nube aparecía en el día. ¿Te puedes imaginar eso? Cuando la columna se movía, el pueblo se movía. Amén. ¿Cuál era el papel de la columna? Además de proteger, guiar, traer dirección a la nación de Israel. Amén. Ahora, ¿cuál es la nube el día de hoy? Es la presencia de Dios. Amén. Es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es quien nos, escúchame bien, nos enseña las cosas que debemos hacer. Jesús dijo, Él os enseñará lo que tienen que hacer. Me dice amén. Uno mayor que yo viene a estar con ustedes. Me dice amén, iglesia. ¿Saben qué es lo que te quiero dejar en esta noche? ¿Saben? Aunque no entiendas, busca la dirección de Dios. Aunque no la comprendas, aunque veas que algunos resultados son dolorosos, porque algunas puertas se van a cerrar, algunas personas van a desaparecer de tu vida, algunas cosas que realmente tienen un apego contigo, con tu pensamiento, con tu forma de ser, no pueden seguir estando al lado tuyo porque sencillamente te están guiando por el camino cerca, representan un peligro y una amenaza para lo que Dios quiere hacer el día de mañana. Y entiende que a veces el camino largo, aunque requiere paciencia, aunque requiere perseverancia, es el mejor camino para nosotros. Amén. Me dice amén, iglesia. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Amén. Levante sus manos. Si usted cree que está siendo guiado por el camino largo, todo, de hecho todo, porque Dios nunca nos va a guiar por algo que nos cause daño. Amén. Que nos enfrente con Egipto, que nos enfrente con cosas que están en enemistad con Él. Amén. Entonces, todos de alguna forma estamos transitando por ese camino en donde fue guiado Israel. ¿Saben? Y independientemente del proceso o de las cosas que estás persiguiendo en el día de hoy, debemos entender que Dios siempre va a tener una sabiduría mayor que la de nosotras, amén, que la de nosotros, amén. Hay cosas que no vamos a entender porque, o sea, sencillamente Dios conoce las jornadas
que tenemos que vivir el día de mañana. Amén. Y usted solamente conoce la que está viviendo el día de hoy. Por lo tanto, confía en que Dios está guiando de la mejor manera el proceso. Porque no todo lo vamos a saber, escúchame bien. Entonces tenemos que abandonarnos a depender totalmente de la dirección de Dios. Amén. Y comprendamos que hay cosas que sencillamente son inexplicables. Y cosas que usted y yo no vamos a percibir y no vamos a ver. Pero créeme que la nube que en ese momento representaba la presencia de Dios y que estaba en el campamento de Israel para traer dirección, está contigo. Amén. Y no va delante de ti y no va detrás de ti. Está dentro de ti. Amén. Porque tú habitas, la presencia de Dios habita en ti. Amén. Tú eres templo, tú eres portador de esa presencia. Y Dios va a utilizar, escúchame bien, esa dirección para llevarte a alcanzar las mejores noticias que tú jamás ibas a recibir en tu vida. Amén. Así que en esta noche apela a esa presencia, arropa la presencia de Dios y confía en que el Señor traerá victoria para cada uno de nosotros. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Dáselo fuerte.